Hola, bienvenidos a un nuevo micro de economía y finanzas. Hoy arrancamos una semana cargada de información de la economía real que bien puede interesarles para su economía doméstica de todos los días. Hoy vamos a charlar sobre inflación, sobre precios cuidados, qué datos nos proporciona el INDEC últimamente, cómo están manejándose las cifras con estos nuevos índices y cómo está tomando la economía real esos índices, y una reflexión final de último bloque que lo invitamos a escucharlo. Presentado el programa, lo invitamos a verlo. Bien, conocido el porcentaje de inflación para el mes de marzo, que está acumulando un 10% en el primer trimestre. Abril ya se está diciendo que abril estaría alrededor del 2%. Ahí se está viendo una desaceleración en el índice, ahora explicamos por qué. Vemos y confirmamos lo que decíamos en programas anteriores, que reconocido este 2,6% del mes de marzo, que acumula el 10%, ya está muy distante de lo que estaba el presupuesto anual a nivel nacional para el 2014, que daba una inflación total del 9,9% anual. Esto obviamente daría la pauta para restablecer o para revisar estas proyecciones, porque obviamente estarían sobreestimando los ingresos, y también el efecto de los egresos de estar totalmente desdibujados esos presupuestos. Desde el gobierno en su momento, cuando anunciaron marzo, lo tomaron como una buena noticia, como que era una desaceleración de la inflación. Nosotros lo pensamos que es totalmente al revés. Es una mala noticia porque lo que se desaceleró es el consumo, que se está enfriando aún más la economía con todo lo que eso lleva implicado, las implicancias que tiene enfriar la economía en un sistema como estamos en este momento. Se amesetan las ventas, se corre riesgo sobre el empleo, distintos indicadores y distintas acciones que se toman sobre la economía real que dificulta más la economía de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Además de estas afirmaciones, se indica que las nuevas brechas están generando unas nuevas mediciones del sector privado. La brecha con el sector privado, se empiezan a abrir nuevas brechas, se empiezan a distorsionar los números. ¿Y esto por qué? Bueno, estuvimos viendo, analizando, lo vimos la semana anterior. Aparentemente lo que está ocurriendo es que el INDEC está tomando únicamente los precios cuidados. Es algo, no trampa, pero por ahí una treta de decir, bueno, miro los precios cuidados y veo cómo evolucionan los precios únicamente sobre esa canasta de precios. Para nosotros es medio cazar como en un zoológico o pescar en una pecera. Es muy fácil de medir una cosa que está congelada desde enero o que están totalmente controlados y pactados con los empresarios de cada sector, y entonces obviamente la evolución real de los precios no es tal, porque si están congelados o están pactados no sería lógico medir sobre eso. Si son una canasta más amplia, que por ahí alguno de los precios puede caer, pero no todo, y el 100% de los precios que se miden, especialmente del tema de alimentos, se toman sobre los precios cuidados. Eso es algo que lo estamos viendo, lo han visto varios analistas en las semanas anteriores, y bueno, es un punto a evaluar, que por eso entonces empiezan otra vez a dispersarse, a abrirse, no están convergiendo las variables de las mediciones que toma el sector privado con el sector público. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, justamente vemos que lo vamos a ver en el transcurso del programa, en el transcurso de este programa justamente. En muchos casos convendría, nosotros estimamos, con un baño de realismo, porque que justamente con esta inflación es un 36% anualizado. Si analizamos esta inflación como estamos hasta ahora, es un 36%. Y ya obviamente ya se pasó el 10% que decíamos, y el 10% en el primer trimestre. Y si vemos a nivel de precios mayoristas, es un 13% en el primer trimestre. Es elevado para 3 meses. Falta todo el resto, dos trimestres más. Y ya supera obviamente la inflación del 2013 de todos los países de Latinoamérica, salvo Venezuela, que obviamente siempre lo dijimos en programas anteriores, está por encima de Argentina. El segundo de Latinoamérica es Argentina, el nivel de inflación. Y les dejo un dato para que tengan en cuenta, y lo vamos a ver en el próximo bloque, de cuánto debería ser la inflación para que las paritarias no pierdan la carrera contra los precios, básicamente. Un dato, es decir, bueno, estamos en un nivel inflacionario, pero hoy una paritaria del 30%, de acá a fin de año, ¿de cuánto tendría que ser la inflación mensual o estabilizarse? De ahí para abajo, por supuesto, si para abajo mejor. Para no perder la carrera contra la inflación y que no sigan siendo los salarios los que van atrás de la inflación, sino que mínimamente se equiparen, o si lo pueden superar, la pueden superar mejor.
Mire, los precios no deberían aumentar más allá del 1,85% mensual en los próximos meses. De acá a diciembre, de abril a diciembre, no deberían superar el 1,85%. Entonces, cada vez que se presente desde economía el nivel de inflacionario del mes, no debería ser mayor de 1,85 para que su paritaria del 30 o más o menos la paritaria que es el promedio del 30%, un poquito más, un poquito menos, no quede retrasada respecto a la inflación, no debería superar ese indicador. Justamente si no, perdería el poder de compra esos salarios. En el próximo bloque, como les decíamos, vamos a ver un poquito más en detalle estos números. Bien, como les decíamos, miren estos números. Si la performance del primer trimestre se repitiera en los meses venideros, si se replicara el mismo trimestre para los próximos dos, el año terminaría con una inflación del 46,5%, sería la más alta en los últimos 22 años. Todo indica, y esta desaceleración que vimos en el primer bloque, que no va a ser tan alta, o se estima que no sería tan alta las próximas, justamente por la rotación del consumo y con lo que explicamos en el bloque anterior. No llegaría a esos niveles, entonces estaría un poquito más acotado, pero falta dilucidar si le gana o no a los salarios la inflación, a las paritarias acordadas. En el caso, son distintos escenarios que le vamos a presentar. En el caso que la inflación se mantenga en el 2,6, por ejemplo, ahora ya se desaceleró, si fuera el 2,6 de marzo en adelante, de abril en adelante, a lo largo de los 9 meses siguientes, los que faltan, la tasa anual sería del 38,6%. Sigue ganándole el 30% de paritarias. Eso queremos llegar a mostrarles. En cambio, si se mantuvieran en un 2% mensual de abril hasta diciembre, la inflación del 2014 sería del 31,5%, ahí se ajusta un poquito más, en tanto que 1,9% sería el 30,3%. Vean cómo estamos llegando al 1,85, que parecería el número mágico en este momento para cerrar con el 30% de paritaria. En consecuencia, el interrogante sería cómo se va a mantener, o cómo se va a llegar, o cómo ese desafío de mantener en 1,85 o cercano al 2 de acá a fin de año para mantener esos indicadores, más aún cuando todavía falta el efecto del ajuste de las tarifas. Como ustedes saben, se han sacado el subsidio es únicamente a los usuarios, entonces le han sacado el poder de compra a los usuarios. Eso todavía no está dado y no está reflejado en la inflación, y también próximamente de la energía eléctrica. Y el impacto, obviamente, de lleno del 30% de paritarias. Eso necesariamente el empresario va a tener que trasladarlo a precios. No es que pasa un 30% directo a precio, pero un porcentaje de lo que es mano de obra de cada uno de los rubros, si aumentaron a un 30% del salario, va a repercutir en los precios y eso pega en la inflación. Por otra parte, también por último, salvo excepto el sector bancario que fue retroactivo a enero, el aumento, en general todas las paritarias fueron desde marzo en adelante, marzo-abril en adelante. Con lo cual queda ese trimestre colgado, es como que no tuvieron ajuste, no son 12 meses al 30% con ese 30% de aumento. Hay 3 que quedaron fuera de ese acuerdo, entonces eso también tiene un efecto en estos números que estamos mostrando, porque son menos meses para recuperarse respecto a la inflación, que sí es ascendente y lo estamos viendo todos los meses. Hasta acá los números estos, en el próximo bloque profundizamos. Bien, y finalmente, hemos pasado de este contexto de números como para tener más o menos clara la economía actual de Argentina. También hay que decir que se prevé un fuerte crecimiento del déficit de las provincias para este año. Es todo un tema, porque en general atrás uno siempre habla a nivel nacional, pero las provincias y obviamente los municipios van traccionando ese nivel de deuda que están teniendo por el mayor nivel de gasto que tienen, y la inflación también les pega, obviamente. En partes positivamente, en algún momento lo vamos a ver también, la coparticipación mejora muchísimo con el tema de la inflación, obviamente porque todo lo que es IVA y eventualmente después ganancias afecta muchísimo el nivel inflacionario. No así otros tipos de impuestos más regresivos, pero básicamente lo que queremos apuntar ahora es el nivel de endeudamiento de las provincias. Las necesidades financieras para el 2014 están estimadas en 43.700 millones de pesos, que implica un aumento del 68% respecto del déficit del 2013. Las provincias históricamente, especialmente en los últimos años, han profundizado el nivel de deuda. Economía y Región es una consultora muy importante a nivel nacional, lo está graficando y lo está mostrando en distintos análisis que está presentando en este tiempo. Y el desafío es justamente estas administraciones, cómo se van a financiar. Bien sabemos también que según el color político que tenga cada provincia, es más fácil acceder a los ATN
que son aportes del Tesoro Nacional directo respecto a lo que únicamente reciben con participación. Pero bueno, los sueldos y los gastos y mantener las provincias en orden y bajarle su dinero a los municipios necesariamente requieren de dinero, y ese dinero de alguna forma lo tienen que financiar. ¿Desde dónde se va a financiar? Bueno, en un contexto en el que se encareció muchísimo el crédito interno, muchas no pueden acceder a financiamiento externo porque no califican directamente, o algunas hasta no tienen permiso, algunas tienen permiso, otras no tienen permiso. Son distintas tópicos que tiene cada una de las provincias, distintas posibilidades o no que van teniendo. Depende muchísimo de la independencia que tengan. Hay una menor liquidez en el mercado local, obviamente, entonces también eso afecta. Y el escaso margen de hacer colocaciones de deuda internacionales, como les decía anteriormente. Más que nada porque en abril vence justamente este acuerdo de reestructuración de deuda que hizo la Nación con las provincias, y obviamente fue un gran alivio para los vencimientos que tuvieron en su momento, pero durante el 2014, si esto no se renueva, van a caer nuevamente los niveles van a tener que ejecutar los pagos, efectuar los pagos cada una de las provincias, y son montos muy elevados. Tengamos en cuenta que desde el principio de año se preveían subidas salariales del 28%, entre el 25 y el 28 en su momento, cuando se presupuestó, se veían esos números en líneas generales. Ahora están al 30, arriba del 30, alrededor del 30. Eso serían unos 5.500 millones de necesidades financieras más para las provincias. Son números que van subiendo para llegar a estos 43.000 que les decía solamente para el 2014. Y los ingresos, bueno, obviamente con ingresos alrededor del 30, pero ingresos iguales. El gasto público, no solo nacional, el provincial y el municipal, se mantiene, incluso se incrementa. No se está ni racionalizando ni readecuando el gasto para lugares donde más se necesita o donde más... es como que en eso no ha habido mayores, excepto el tema de subsidios, que es mínimo el monto, que se habla de alrededor de 10.000 millones de pesos como máximo, y el nivel de subsidios son 134.000 millones anuales. Fíjense el escaso porcentaje que sería la reducción del gasto público. Y por más que se otorgue un periodo de prórroga, una de las posibilidades es esa, que la Nación le dé un periodo de prórroga a las provincias, entonces se oxigenan un poquito más para descomprimir los pagos de 2014. Otra forma sería que trascendió últimamente, que sería el Banco Nación, quien daría préstamos a cada una de las provincias como para que puedan subsistir de acá hasta fin de año y poder pagar sus sueldos y sus gastos de mantenimiento. Pero eso obviamente significaría una mayor emisión monetaria. Y nuevamente estamos en el tema ese, es la espiral que se va dando entre emisión, inflación, distintas crecimiento del gasto público. Son todas parámetros que si no, y el efecto dólar que parece que estuviera mantenido en este momento, pero todo son tensiones. La tensión del dólar impacta en la inflación, y si hay tensión inflacionaria impacta en el dólar, excepto las regulaciones que están teniendo, obviamente, que están teniendo en este momento Argentina. Más que nada hasta acá llegamos, queríamos mostrarles estos números, ver cómo hacer un paneo. Son cifras que por ahí estamos reiterando, pero queremos que mes a mes ustedes vayan viendo cómo es la evolución de la inflación, cómo se está manejando el tema del dólar, porque son todas variables que le afectan en forma directa a la economía doméstica, la economía de su hogar, de cada uno de nosotros. Sea una empresa, sea una persona física que va al supermercado, estos indicadores, por más números complejos que parezcan, hay que tenerlos en cuenta, hay que mirarlo. No hay que decir, no, yo no entiendo de economía. De economía entendemos todos. Hay que hacer el esfuerzo de ponerse a disposición de ver estos números y, bueno, ver distintas alternativas como para entenderlos un poquito más. Pero que a todos nos afectan, no tenga duda. Bien, gracias y nos vemos en el próximo programa.